Quería hablar en privado. Frey intercambió contacto visual con Shepard por un momento. Había una cosa que estaba clara para él y era que Shepard estaba interesado en él. Y fue lo mismo para Frey. Por lo tanto, asintió sin preocuparse por eso durante mucho tiempo. Sí, está bien, gracias. Enviaré a Daphne para que te guíe más tarde. La conversación terminó ahí. Perrin y Frey pronto abandonaron la habitación y caminaron por el pasillo. Mi padre parece estar muy interesado en ti. No te pongas demasiado nervioso. Es estricto pero no es el tipo de persona que juega malas pasadas. Bueno, no creo que estés nervioso de todos modos. Perrin añadió en su cabeza antes de soltar una carcajada. Los campos de entrenamiento están en la parte trasera. La señora Sonia debería estar allí para que pueda saludarla antes de regresar. ¿Qué pasa contigo? Creo que necesito apaciguar a Lilia. Frey asintió y se dirigió directamente al patio trasero. Los campos de entrenamiento eran muy espaciosos, pero parecía que solo Sonia estaba practicando con su espada. Por supuesto, había otra persona con ella. Era Luther, que estaba viendo a Sonia practicar desde la distancia. Vio a Frey y se acercó y se volvió hacia él. Señor Frey, mucho tiempo sin verte. Ah, finalmente estás aquí. Luther parecía muy feliz. Frey tuvo una pequeña reunión con él antes de volverse para ver a Sonia entrenar. Mientras blandía la espada, su rostro parecía tan afilado como una espada. Frey se dio cuenta de que era más destacada de lo que pensaba. Luther parecía un poco orgulloso. Es muy raro que su majestad le otorgue un título a una edad tan temprana. Un título, sí, es Rainstar Tormenta de Lluvia. Frey escuchó las palabras de Luther y prestó más atención a la espada de Sonia. Sin embargo, la trayectoria de la espada era algo familiar para Frey. La esgrima de Lucid Pavor no. Se sintió similar pero fue un poco diferente. Frey frunció el ceño. ¿Es esto realmente? Había partes que parecían un poco torpes. Parecía que el flujo exclusivo del Pavor no se había establecido correctamente. No dominaba el manejo de la espada pero tenía buenos ojos. Dado que habían pasado 4000 años, era comprensible que la habilidad con la espada de Lucid no pudiera haberse transmitido por completo. Después de distribuirse en diferentes ramas, era muy posible que cada una de ellas se desarrollara en diferentes direcciones. Ahora que lo pensaba, la ubicación actual del reino de lo noble era la ubicación anterior de Icoliu, la tierra natal de Lucid. ¿Fue el reino de lo noble el sucesor de Icoliu, o fue absorbido después de ser invadido por otro país? Frey comenzó a reflexionar. Sonia lo miró con sorpresa. Frey levantó la cabeza y la miró. Fue un buen manejo de la espada. Lo fue, gracias. Comillas. No había intentado felicitar a Sonia, era solo una opinión honesta sobre el Pavor. En cualquier caso, no tenía por qué señalar eso y estropear el ambiente. Frey habló con Sonia un rato pero la conversación no fue muy buena. Sonia no podía concentrarse realmente en la conversación y mostraba signos de inquietud. Luther solo pudo sonreír amargamente cuando vio eso. Luego vino Daphne. Habló después de una breve mirada de comprensión a Sonia y Luther. Señor Frey, el señor te está llamado. Iré ahora. Sonia, hablemos más tarde. Está bien. Frey siguió inmediatamente a Daphne. Lo llevaron a lo alto de la mansión. Después de caminar durante mucho tiempo, subiendo las escaleras ordinarias y escaleras de caracol, finalmente llegaron a la azotea. Había un jardín en el techo y estaba bien hecho para combinar con el jardín que estaba en el suelo. Shepard estaba allí sentado en una mesa al aire libre, esperándolo. Daphne se fue después de hacer una reverencia. Ahora solo estaban los dos, Frey y Shepard, en el techo. Le gustaría tomar asiento. Frey obedeció y se sentó frente a ellos. Los dos hombres compartieron una mirada durante mucho tiempo y luego Shepard abrió lentamente la boca. Comillas. ¿Qué te trae a ti, alguien de los anillos de Traumen, a mi casa? ¿De qué estaba hablando? No eran los anillos de Traumen un club de la academia. Un club que dirigía a su propio hijo. Por supuesto que Frey no tuvo nada que ver con eso. No lo sabía este tipo. Además, hay una advertencia en su voz. No estoy en los anillos de Traumen. Puedes dejar de fingir. Debes haber venido aquí porque tenías algo que decir. Los ojos de Shepard se volvieron fríos. Usar a Perrin fue una estrategia bastante inteligente. Escuchaste de mi hijo que yo estaba en la mansión en este momento. Parece que ha habido un malentendido. Malentendido. Correcto. Digamos que es eso. Entonces, ¿por qué hiciste algo que sería malinterpretado? ¿Qué? Pendientes Typhoon. No lo usaste abiertamente para mostrármelo. Sabe de los pendientes Typhoon. No fue del todo sorprendente. Quizás cuando Frey notó su tatuaje, Shepard notó los pendientes. Lo que molestaba a Frey era su actitud. Shepard lo presionó con confianza por algo y no se dio cuenta de que estaba equivocado. Gracias a eso, la conversación no pudo ir a ningún lado. No tengo ni idea de qué está hablando Lord Duke. No son los anillos de Traumen un club de la academia que dirige Perrin. Shepard se detuvo un momento ante las palabras de Frey y pareció que estaba reflexionando. Si hubiera dicho todo esto y no hubiera planteado dudas, no habría tenido más que decir. Sin embargo, Frey no creía que Shepard fuera una persona tonta. No pasó mucho tiempo antes de que Shepard suspirara. Ya veo, eres un viajero. Eso no era algo que pudiera usarse para describir a uno de los 3 hijos de la familia Blake. Aunque la familia lo trataba como a un extraño, no lo echaron. Shepard miró a Frey y continuó hablando. Justo como dijiste, he entendido mal, cierto. Ya veo, los pendientes Typhoon deben haber venido de las montañas de Hispania, ¿verdad? Frey miró a Shepard sin responder. Estás desconfiado de mí, en la misma medida en que el duque es cauteloso. Jojo, qué audaz. No es como si no supieras dónde está esto. Soy muy consciente, por supuesto. Es la casa de mi amigo Perrin. Comillas. La razón por la que vine a la familia Young fue para no ver a Lord Duke. Vine aquí para ver a Perrin. Ante la firme respuesta de Frey, Shepard no tuvo más remedio que vacilar una vez más. Lo que había dicho era correcto. Después de todo, fue él mismo quien pidió ver a Frey. No confío completamente en ti todavía, pero te daré una explicación por mi rudeza. No te trataré como a un extraño ya que tienes esos pendientes. Una vez más mencionó los pendientes Typhoon. Frey miró el bastón del gran sabio que tenía la forma de un brazalete. Reconoció los pendientes pero no notó el brazalete. También sabrá sobre la túnica de salamandra. Escuchó a Shepard mientras ocultaba sus pensamientos más íntimos, y sus siguientes palabras superaron sus expectativas. En el buen sentido, ¿quién crees que es el dueño de este continente? Otros podrían haberlo considerado una pregunta absurda, sin embargo, los ojos de Frey se volvieron más agudos. Shepard continuó sin darse cuenta. El Imperio Cascao es el más grande entre las naciones humanas. Sin embargo, no podría reclamar más de una décima parte de la tierra de este continente. Este asunto era bastante comprensible. El poder de los otros que vivían en el continente podría tomarse como 10 dedos. Y se podría decir que el poder humano estaba apenas a 3 dedos. Es decir, que los humanos no eran los dueños del continente. Pero Frey lo sabía. Sabía de la existencia de un ser trascendental que controlaba el continente desde las sombras. Frey miró fijamente la boca de Shepard, casi olvidándose de todo. Diría la palabra que Frey más quería escuchar. Semidios. Signo de cierre de exclamación comillas. Esa única palabra hizo que Frey se estremeciera. Al mismo tiempo, parecía que se habían respondido numerosas preguntas suyas. La razón por la que Shepard no desconfiaba completamente de él. La razón por la que tenía el tatuaje de Schweizer en la cara. Él era una de las pocas personas que querían detener a Semidios. Hay un ser trascendental que controla la sociedad humana. Estamos tratando de liberarnos de ese control porque está sonriendo. Shepard se detuvo y preguntó con una expresión confusa. Esto se debía a que Frey de repente le había dado una sonrisa brillante como si se hubiera vuelto loco. En los viejos tiempos, solo había 5 humanos que habían luchado contra Semidios. Solo 5 de ellos se rebelaron contra esa entidad trascendente. Y perdieron. Fue una derrota aplastante. Y pasaron los años. Habían pasado 4000 años. Frey estaba seguro de que ahora había muchas más personas que compartían el mismo propósito que en el pasado. Habían descubierto quién era Semidios y aquellos que luchaban por no ceder estaban conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado.
Porque estaba sonriendo. Solo había una razón. Estaba realmente feliz. ¿Qué pasa? Shepard estaba inquieto. Había sentido que había entendido mal después de escuchar las palabras de Frey. Sin embargo, no disipó por completo sus dudas y todavía sentía que tenía el control del flujo de la conversación. Ese hecho era muy importante, pero de repente el flujo había cambiado. Cuando mencionó a semidios, la cautela en el rostro de Frey había desaparecido como si se hubiera lavado. Incluso había una sonrisa en sus labios. Por supuesto, la sonrisa desapareció tan rápido como apareció. Por favor, continúa. ¿Conoces a semidios? Si no lo conociera, entonces su reacción no podría explicarse. Frey asintió. Un poco. ¿Cómo? Cuando puse mis manos en estos pendientes, había una nota de Schweizer cerca de ellos. Shepard se sorprendió. Una nota de Schweizer. Aún lo tienes. Tal vez. En primer lugar, me gustaría seguir escuchando tu historia. Comillas. Shepard se vio obligado a admitir que había perdido la iniciativa. Solo podía tragarse sus preguntas por ahora y continuar su historia. Bien, semidioses. Son seres mitad dios que trascendieron a los humanos. No hay forma de que sepamos cuántos de ellos existen o cuánto poder pueden ejercer. Sin embargo, la punta del iceberg es que han revelado lo suficiente como para dominar todo el continente. Nota, sí, habla en plural, significa que semidios no se basa solamente en una persona. Al menos eso entiendo. Era cierto que no eran muchos. Frey sabía que su número no superaba los 100. Sin embargo, cada uno de ellos era tan poderoso que no era una exageración llamarlos desastre. No sabemos cuántos de ellos existen, cuál es su propósito o por qué eligen permanecer ocultos. Pero hay algunas cosas de las que podemos estar seguros. La mirada de Shepard se hundió. Que es posible para ellos destruir a todas las razas que no sean ellos mismos por capricho. Y que se ha hecho algunas veces antes. Sabían lo más importante, así que eso fue suficiente. Hace 4000 años había 5 héroes que lucharon valientemente contra ellos. Shepard enumeró cada uno de ellos. El gran mago, el sabio, el rey guerrero mágico, el rey espada y la bruja negra. Pero después de la desaparición de Lucas, la relación entre el resto se fracturó. Hubo una pelea entre el rey de la magia y el maestro de la espada, la bruja negra desapareció y el sabio luchó por su cuenta, pero no fue suficiente. Ese fue el momento en que los rebeldes más poderosos contra los semidioses desaparecieron de la historia. Shepard dijo esto y señaló su tatuaje y el tatuaje mágico brilló levemente en respuesta. Nuestro círculo es una organización que heredó su voluntad. Frey no esperaba que Shepard afirmara ser sus sucesores. Se sintió un poco extraño. Círculo es el nombre de la organización. Así es como se suele llamar, pero en realidad es un poco más complicado que eso. Con el paso de los años, la voluntad del círculo no podría llamarse como una sola. Entonces hay varios círculos, en cierto sentido, básicamente, se mantienen a raya. Frey no sabía qué decir, se quedó sin habla. ¿Qué estaban haciendo en este momento en el que las probabilidades de que ganaran eran bajas incluso si se estaban juntos? Shepard suspiró como si hubiera notado sus pensamientos. Hay muchos círculos grandes y pequeños, pero los tres más grandes en la actualidad son los collares Stroke, los brazaletes Fistfounder y las espadas Lucid. Comillas. Los nombres le resultaban familiares. Eran como los clubes de la Academia Westbrook. Aparte de eso, todavía había una pregunta. Faltaban dos de los nombres. No sé mucho sobre los otros círculos, pero he escuchado que la situación actual de los anillos de Traumen no es muy buena. Hay rumores de que están al borde del colapso. No hace mucho tiempo, el maestro del círculo murió y la mitad de los ejecutivos se trasladaron a otros círculos. ¿Qué pasa con el rey de la magia Kasajin? Se dice que la herencia del rey Kasajin se transmite a una persona a la vez, pero no ha aparecido su sucesor en mucho tiempo. Hemos estado buscando también, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. ¿Cuál es la relación con los clubes en la academia? Shepard se rió de eso. La mayoría de los miembros de los clubes no conocen nuestra existencia, pero sabemos quiénes son todos. Los círculos siempre necesitan talento. Si un joven se destaca en un club, primero nos acercamos a él. Era necesario elegir los mismos nombres. Parecía bastante simple al principio, pero en realidad es bastante efectivo. De hecho, hay muchos grupos con nombres similares en todo el continente y esto tiene sus ventajas. Después de todo, los ojos y oídos de los semidioses podrían estar en cualquier lugar. Habló con calma, pero en verdad su corazón estaba un poco inquieto. Si los semidioses en realidad estuvieran escuchando esta conversación, sus vidas terminarían tan fácilmente como los insectos. Al reconocer ese hecho, la expresión de Shepard se mantuvo sin cambios. Como dije, los círculos se mantienen a raya. Hace apenas una década no había 3 grupos grandes, sino 4. Incluía los anillos de Traumen. Después de decir eso, miró a Frey con una mirada complicada. Por eso me confundí. Tienes los pendientes Typhoon, así que pensé que eras miembro de los anillos de Traumen. Por lo que había oído, Frey sabía que era un malentendido natural. Sin embargo, Frey chasqueó la lengua. Ciertamente fue una buena noticia que hubiera un grupo llamado Círculo que estaba en contra de los semidioses, pero no fue una buena noticia que no estuvieran unidos como uno solo. Los semidioses no eran algo que pudieran manejar con un poder descentralizado. Te he dicho todo lo que pude. Ahora es tu turno. Obtuviste esos pendientes en las montañas de Hispania. Sí, Shepard se hundió en sus pensamientos y Frey adivinó al ver su actitud. ¿Sabes sobre eso? Escuché rumores de que había una alta probabilidad de que hubiera artefactos de los héroes allí. Pero entre los que fueron allí, solo un puñado regresó con vida y ninguno de ellos tuvo nada que mostrar. Esto era natural. Frey sabía que había una mazmorra debajo del lago volcánico en la montaña Drake, pero los demás no. Y si buscar algo en una montaña ordinaria ya era difícil, buscar en las montañas de Hispania, el cual también era llamado el paraíso de los monstruosa, lo complicaba todo. E incluso si tenían la suerte de encontrar la mazmorra, todavía estaba Torjunta esperándolos cuando se fueron. Frey habló después de un momento. Los pendientes Typhoon son el legado de Lucas. Al tener estos, son una prueba de que soy miembro de los anillos de Traumen. No es así. Entonces, ¿por qué me confundiste con uno de ellos? Los llevabas con tanto orgullo. La mayoría de nosotros sentimos un fuerte sentido de pertenencia a nuestros círculos. Frey miró el tatuaje de Shepard, lo que hizo que el hombre se riera con orgullo. Admiro al sabio Schweizer más que a nadie en este mundo. Felicidades, Schweizer. Frey se perdió en sus pensamientos por un momento, ofreciendo sinceras felicitaciones a su amigo fallecido hace mucho tiempo. Círculo. No necesito volver a la academia ahora que los he encontrado. En primer lugar, la razón por la que continué en la academia fue para comprender el mundo actual y tenía la intención de descubrir la verdadera identidad de la directora de la academia, Siris Trisnine. Ahora que lo pensaba, no sabría Shepard la respuesta. Siris Trisnine, la directora de la academia Westbrook, sus habilidades son mucho más altas de lo que se revela al público. Ella también está en un círculo. Creo que es una ejecutiva de los brazaletes de Fistfounder. No sé más que eso. Incluso había aprendido la identidad de la directora, su única razón real para regresar a la academia había desaparecido. Frey intentó organizar sus pensamientos. Podía sentir que Shepard todavía lo miraba con desconfianza. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Debo decir que siento curiosidad por tu reacción. Te lo diré de antemano, todavía no confío plenamente en ti. Fue bastante repentino. Frey miró con curiosidad mientras Shepard abría lentamente la boca. En primer lugar, quiero que me muestres una cosa. Prueba a usar los pendientes Typhoon. Le estaba pidiendo que usara la magia de barrera. Frey sentía curiosidad por las intenciones de Shepard, pero no fue difícil, así que le siguió la corriente. Wow, activó el hechizo de barrera. Entonces pudo sentir el rayo de duda desapareciendo de los ojos de Shepard. Bueno, no es el peor de los casos. ¿De qué estás hablando? No fue porque te confundí con un miembro de los anillos de Traumen que desconfié de ti. Hay una razón más importante para eso. Frey no lo apresuró y en cambio simplemente lo miró. Shepard abrió la boca lentamente y habló. Isaac Blake. Este era el nombre del padre de Frey, pero porque había aparecido ahora. Después de revisar cuidadosamente la reacción de Frey, quien simplemente inclinó la cabeza, Shepard continuó.
Después de la reunión de la torre hace un mes, escuché informes de que había estado en contacto con los semidioses. Esa noche se celebró el banquete. Los miembros de las familias más prestigiosas de la capital se aseguraron de asistir y la adición de las mejores bebidas y comidas hizo que el ambiente en el salón de banquetes fuera muy cálido. Frey miró a todos los que venían vestidos con ropa elegante, pero su mirada solo se dirigió a ciertos artículos. Había mucha gente allí, pero al final encontró lo que buscaba. Los que eran de las organizaciones del círculo eran los que estaba buscando. Pero la situación no fue demasiado buena. Aparte de eso, todavía tenía algunos problemas dispersos. La fabricación de Anastasia, digerir completamente el río congelado, qué tipo de lugar era el círculo y hasta qué punto podía confiar en Shepard. También hubo noticias sobre Isaac Blake. Comillas. Shepard tampoco confiaba plenamente en él todavía. No, todavía sospechaba bastante. Una de las razones fue el comportamiento sospechoso de Isaac Blake. Al mismo tiempo, había obtenido otra información importante. Fue el hecho de que los informantes de Semidios no podían usar los legados de los héroes. Por eso, después de haber usado los pendientes Typhoon, las dudas de Shepard habían disminuido un poco. Es mejor no revelar el bastón del gran sabio si es posible. Era el símbolo de Schweizer. La reacción sería completamente diferente a la de los pendientes Typhoon. No necesitaba revelarlo y complicar aún más las cosas. Frey negó con la cabeza. Todos sus problemas eran bastante difíciles y le era imposible resolverlos todos a la vez. Daba un paso a la vez como si desenredara un hilo anudado. Frey sintió que el asunto más urgente era hacer completamente suyo el poder del río congelado. Al mismo tiempo, restauraría su cuerpo actualmente desequilibrado. Vio a alguien caminar hacia él mientras trataba de pensar en cómo resolver sus problemas. Después de una mirada, se dio cuenta de que era Sonia. Llevaba un vestido blanco que parecía ir bien con su cabello. Frey, estás aquí.